Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Muchos argumentan que la gran ramera a la que hace referencia el Apocalipsis es la Iglesia Católica. Las élites romanas, conformadas por patricios de las gens más poderosas, que a su conveniencia escogieron, adaptaron y modificaron las escrituras para formar el canon de la Biblia católica, ¿acaso fueron tan tontas de permitir unos textos que los expondrían como los culpables de traer al mismísimo anticristo que provocaría el fin del mundo? Nuevamente prepárense un café, porque lo que van a ver y escuchar a continuación le cambiará a muchos la manera de ver las cosas. Hola amigos, saludos a todos. El fin del mundo es un asunto que ha sido abordado por todas las creencias desde la antigüedad. En el hinduismo, en el antiguo Egipto, en la Grecia clásica e incluso en la mitología nórdica, con el famoso Ragnarok. Todos estos son algunos de los ejemplos que podemos referir para conocer un poco cómo cada cultura concibe el fin de todo lo que conocemos. Obviamente creer en esto genera bastante terror y crea un sentimiento en las personas, más específicamente un sentimiento de miedo a no salvarnos de ese fin, y por lo tanto facilita las cosas para que las religiones se impongan sobre la razón, por ende sobre los individuos y en general sobre la sociedad,
para que acepte, tolere y acate reglas, normas y doctrinas que doblegan la libertad de pensar y de actuar en el transcurso de la vida, so pena del castigo o sufrir en un lugar horrible después de que muramos. El cristianismo no ha sido la excepción. En el Apocalipsis se relatan una cantidad de sucesos que en resumen dicen que si no creemos en Jesucristo y en su mensaje de salvación, nos vamos a ir a sufrir al infierno por pecadores. En videos anteriores hemos hablado sobre la existencia de muchos escritos que no fueron aceptados en el canon de la Biblia y por lo tanto fueron denominados como apócrifos. Y así como hay evangelios apócrifos, también hay apocalipsis apócrifos, como por ejemplo el del apóstol Pedro. Entonces, nuevamente nos hacemos la pregunta, ¿por qué solo se aceptó el Apocalipsis de Juan y se rechazaron los otros? La respuesta ya la mencionamos en capítulos anteriores. El poder político de los romanos fue el que decidió toda la estructura y todos los elementos del cristianismo primitivo. Esto con el fin de que los creyentes de esta nueva religión fueran sujetos más fáciles de controlar y que fueran complacientes con la opulencia, la corrupción y las extravagancias de las élites. Este control se concretó de gran manera a partir de la caída del Imperio Romano de Occidente, evento que marcó el inicio de la Edad Media en el año 476 de nuestra era. Entonces, ¿de dónde surge la idea de escribir un libro como el Apocalipsis? Ya hemos hablado del zoroastrismo y cómo esta religión influyó al judaísmo y posteriormente al cristianismo primitivo. Zoroastro fundó una doctrina basada en la idea de una lucha entre dos dioses, uno bueno llamado Ahura Mazda, también conocido como Hormuz, y otro malo llamado Angra Mainyu, o también conocido como Ahriman. En la creencia zoroástrica surge una figura primordial, escuchen esto, conocida como Saosyan o el Salvador. La tradición cuenta sobre la venida a la tierra de tres salvadores o Saosyans, uno para cada final de cada periodo de 1000 años que comprenden los últimos 3000 años del mundo. Si ustedes entran al sitio web del California Zoroastrian Center, verán que actualmente, según ellos, estamos en el año 3760. El caso es que los tres salvadores nacerán de vírgenes. La historia de la concepción del Saosyan y de sus primeros años de vida se escriben en un escrito conocido como el Tenkar. 30 años antes de la decisiva batalla final, una virgen llamada Heredad Fedri, no unida a ningún hombre, recibirá el conocimiento virtuoso. Los acontecimientos de la renovación final se describen en el escrito conocido como Mundahishin, en la batalla final contra el mal, y cito: fundirán el metal en las colinas y las montañas, y será la tierra como un río, pero los justos no recibirán daño. Finalmente, Ahura Mazda triunfará, y su representante Saosyan resucitará a los muertos, cuyos cuerpos serán restaurados a la perfección eterna y cuyas almas serán limpiadas y podrán reunirse con Dios. El tiempo se terminará y la verdad, la justicia y la inmortalidad serán eternas para siempre. Es altamente probable que el concepto de Saosyan haya sido influenciado hacia los judíos cuando estuvieron cautivos en Babilonia y por lo tanto de aquí surge el concepto de Mesías. La parte más antigua de la Avesta, que es el texto sagrado de los zoroastrianos, está constituida por unos cánticos llamados los Gata. Zoroastro aparece claramente como un sacerdote. Ahura Mazda le habría dado la misión de renovar la antigua religión, confirmándose como el único Dios del bien, la encarnación de la luz, de la vida y de la verdad. Zoroastro condena el culto del dios Ahoma, y entre otros el sacrificio del toro, que es el animal más sagrado reconocido por Zaratustra. Ahura Mazda era inmortal por sí mismo, y en sus rituales no necesitaba la práctica de sacrificios sangrientos. Para muchos investigadores, en el zoroastrismo se conocieron por primera vez algunos importantes conceptos como el del cielo versus infierno, el día del juicio final o la diferencia entre ángeles y demonios.
es decir, son los introductores del dualismo en el ámbito de las religiones posteriores. Y es que, por ejemplo, el concepto de querubín o querubines, que son inteligencias que forman parte de la jerarquía celestial y que muchos cristianos equivocadamente creen que son ángeles con características humanas y con alas, pues se describen en la Biblia de la siguiente manera. Y los querubines tenían 4 rostros cada uno. El primer rostro era el de un hombre, el segundo era el de un toro, el tercero el de un león, el cuarto el de un águila. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos, y asimismo la del otro. Si en Google convertimos 10 codos a metros, da que un querubín mide 4.5 metros de altura aproximadamente. Además, esta descripción física está completamente explicada en nuestro capítulo sobre los tetramorfos y evidenciamos la influencia zoroástrica en el Antiguo Testamento. Así que los invitamos a ver ese capítulo si aún no lo han visto. Entonces vemos que el concepto del fin del mundo y otros tantos conceptos vienen directamente influenciados desde el zoroastrismo. Por lo tanto, el trabajo que tenía el autor del Apocalipsis era simplemente tomar los elementos ya existentes e inventar una historia para desprestigiar a los judíos saduceos, a Jerusalén y a todo lo que se opusiera al cristianismo primitivo impulsado por el Imperio Romano. Pero también se requería que a su vez generara terror, generara mucho miedo en las personas, para que aceptaran las nuevas reglas, la nueva doctrina, y progresivamente se fuera abandonando a las otras creencias en dioses romanos, egipcios o griegos. En conclusión, el Apocalipsis es un panfleto, es propaganda pura y dura. Y es que hay gente que se ha pasado años de la vida tratando de descifrar la simbología del Apocalipsis como si fuera una cosa original y única en el mundo. Pero en mi opinión, la verdad es que dicho simbolismo se retoma de libros más antiguos como el de Ezequiel, el de Daniel o el de Zacarías, e inclusive el libro apócrifo de Enoc, y se combina en el trasfondo de la doctrina cristiana de Pablo de Tarso. Todo esto en el contexto de la época en la que gobernó la dinastía de la Gens Flavia, donde se destruye Jerusalén y el segundo templo. Entonces, respecto a la lectura apocalíptica sobre la gran ramera con la que iniciamos este video, y recordando los detalles como los colores púrpura o carmesí o que está sentada sobre 7 montes, son detalles que se dan de manera explícita para que la gente de la época entendiera que era Jerusalén y no Roma, la gran ramera, ya que aunque ambas ciudades estaban establecidas sobre 7 colinas, en los escritos de la Biblia se menciona lo siguiente que permite diferenciarlas. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si alguien jura por el templo, no significa nada, pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Y a unos que decían del templo, que estaba adornado de hermosas piedras y dones, dijo: estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Estos son solo algunos de muchos ejemplos que hay en la Biblia en donde se demoniza a Jerusalén y a las diferentes creencias, y también a las personas que fueron declaradas herejes en aquella época. Entonces, a mi modo de ver, el Nuevo Testamento es la construcción de un relato amañado,
Es la versión de la historia que escribieron los que aplastaron a los que no quisieron convertirse al cristianismo creado por Roma. También se saca provecho de que varios profetas del Antiguo Testamento, como por ejemplo Isaías, Jeremías, el mismo Ezequiel o en Gálatas, se hace mención de Jerusalén como una prostituta o una ramera. Entonces se usa la retórica y el lenguaje poético para que el mensaje cristiano de Pablo de Tarso, implícito en el Apocalipsis, cale en la población. Veamos, por ejemplo, algunos versículos de los capítulos finales de este libro bíblico del Nuevo Testamento, que también es conocido como Libro de las Revelaciones, para ilustrarlo mejor. El que salga vencedor recibirá todo esto como herencia, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero en cuanto a los cobardes, los incrédulos, los odiosos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos, a ellos les tocará ir al lago de azufre ardiente, que es la segunda muerte. Aquí vemos cómo se prepara el camino para obligar a los paganos romanos a abandonar los rituales y las prácticas que se llevaban por aquel tiempo, como por ejemplo las Saturnalias. Pero al no lograrlo plenamente, transformaron en celebraciones cristianas las fiestas paganas. De las Saturnalias nace la Navidad. Y en la visión que me hizo ver el Espíritu, el ángel me llevó a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo, de la presencia de Dios. La ciudad brillaba con el resplandor de Dios. Su brillo era como el de una piedra preciosa, como un diamante, transparente como el cristal. Alrededor de la ciudad había una muralla grande y alta, que tenía 12 puertas, y en cada puerta había un ángel. En las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas daban al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. La muralla de la ciudad tenía 12 piedras por base, en las que estaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes del mundo le entregarán sus riquezas. Sus puertas no cerrarán de día, y en ella no habrá noche. Le entregarán las riquezas y el esplendor de las naciones, pero nunca estará nada impuro, ni nadie que haga cosas odiosas o engañosas. Solamente entrarán los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. El canon de la Biblia en su totalidad, los santos del cristianismo decretados por la Iglesia Católica y el simbolismo cristiano, como por ejemplo el que encontramos en la República de Venecia, son algunos de los elementos que se encuentran explícitos en esta, entre comillas, Nueva Jerusalén, es decir, en Roma. En Roma está todo el legado del Mesías. Allí los nuevos creyentes encuentran todo lo que necesitan para ser cristianos verdaderos. Ahora es en Roma donde residen los apóstoles. Ahora es Roma la sede del representante de Dios y de Jesucristo en la tierra, el Papa. Las naciones le entregarán sus riquezas al Papa. El Papa es un patricio. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para declarar todo esto a las iglesias. Yo soy el retoño que desciende de David, soy la estrella brillante de la mañana. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y también el mar. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de la presencia de Dios. Estaba arreglada como una novia vestida para su prometido, y oí una fuerte voz que venía del trono y que decía: aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres, vivirá con ellos, y ellos serán sus pueblos, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. A todos los que escuchan el mensaje profético escrito en este libro, les advierto esto:
Si alguno añade algo a estas cosas, Dios le añadirá a él las calamidades que en este libro se han descrito. Y si alguno quita algo del mensaje profético escrito en este libro, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que en este libro se han descrito. Como pueden apreciar, en esta última parte se hace uso del recurso poético para crear sensaciones y emociones en las personas que lean o escuchen esto. Y luego viene la advertencia o más bien la amenaza. Se refuerza entonces la idea de que Roma es la nueva Jerusalén, la nueva sede del Dios vivo, del Hijo que es el Salvador del mundo, y por lo tanto los nuevos cristianos solo tendrán acceso al cielo a través del Papa y de la Iglesia. No hay otro camino para lograrlo. Sea como sea, en la sociedad analfabeta de la época se ve claramente que se hizo uso del miedo como arma para controlarlos. La tradición cristiana asume que Juan el Evangelista, Juan el autor del Apocalipsis y Juan el Apóstol son la misma persona. Pero la verdad es que no hay prueba alguna de eso. Es más, se cree que pueden ser varios los autores del Apocalipsis y que Juan inclusive puede ser una comunidad completa. Realmente la información que viene de la tradición, es decir, de fuentes cristianas en relación con los hechos y los autores que dieron origen a lo que sería la religión oficial del Imperio Romano, es una información turbia, por no decir oscura. Además de incompleta, es contradictoria y hasta incomprobable. Entonces, aceptar lo que transmite la doctrina cristiana es un acto que atropella la lógica y la razón humanas. El Coliseo romano fue construido, escuchen esto, por la dinastía Flavia de la gens Flavia entre los años 72 al 80 de nuestra era. Es una obra maestra de la ingeniería que ha llegado hasta nuestros días, y en ese coliseo se realizaron cantidades de eventos y espectáculos. Entre ellos se dice que llenaban de agua el piso inferior del anfiteatro y se recreaban batallas navales. El caso es que el legado de los romanos es muy amplio. Entre los aportes más relevantes se pueden mencionar algunos como el derecho romano, que es la base y modelo del desarrollo jurídico de los estados modernos. También el idioma latín, que es la base de idiomas como el español, el francés, el portugués, el italiano, el rumano, entre otros. La estructura patriarcal de la familia tradicional es una herencia de Roma, que ha moldeado las sociedades occidentales en torno a la figura del pater o patriarca. Es evidente que ellos tenían la capacidad para cranearse un modelo de imperio diferente, indestructible, que perdurara en el tiempo, que tuviera ejércitos y tierra, y aunque fueran todos los soldados derrotados y arrasada la tierra, ellos siempre serán los propietarios de las mentes, y por ende tendrán el control de las personas, siempre conservarán su poder, su status quo y su riqueza. Ellos crearon la Matrix en la que vivimos actualmente. Entonces no hay Dios, no hay Jesucristo, no hay Espíritu Santo, no hay Mesías, no hay plan de salvación, no hay anticristo y no habrá apocalipsis. Usted es libre de creer en lo que quiera, pero el cristianismo y en particular la Iglesia Católica son la mayor estafa en la historia de la humanidad.